fe de Abraham, salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, hemos recorrido la mitad de Israel y estamos comenzando hoy nuestro cuarto día de peregrinación aquí delante de la Basílica de la Natividad. Lamento decirles que hoy les voy a dar solo un aperitivo de la Basílica de la Natividad porque hemos venido para otro tema. Hemos venido aquí para el tema de las Sagradas Escrituras porque aquí vivió San Jerónimo, el grande maestro y doctor de la Iglesia que tradujo la Sagrada Escritura al latín y que hizo la Vulgata, es decir, la Biblia para el vulgo, para el pueblo en latín, una obra impresionante que vamos a explicar. Vamos a mostrarles brevemente con nuestro supermapa tecnológico high-tech dónde estamos. Comenzamos en Tel Dan hace 3-4 días, luego venimos a Betel, ayer estuvimos en Jerusalén, en el monte Sión, en la zona antigua de Jerusalén, y hoy estamos aquí en Belén. Parece que son las afueras de Jerusalén, está casi junto, pero es obviamente otro pueblo, otra ciudad. Estamos en Belén, queridos hermanos, y vamos a considerar hoy el tema de las Sagradas Escrituras, importantísimo para la fe, importantísimo para la religión, importantísimo para todo. Pero vamos a pasar brevemente por la Basílica de la Natividad y luego vamos a ir a nuestro tema, que hoy son las Sagradas Escrituras. Entren conmigo hoy a la Basílica de la Natividad.
Queridos hermanos, estamos en el templo cristiano más antiguo del mundo, la Basílica de la Natividad, construida nada más y nada menos que en tiempos de Constantino por orden de Santa Elena, la emperatriz. Y vamos a pasar literalmente por la Basílica de la Natividad un momentito para ir a nuestro tema, pero volveremos.
Queridos peregrinos, después de esta brevísima entrada y visita a la Basílica de la Natividad, en lo cual, como les dije fuera, no quiero ahora entrar en detalles porque vamos a volver cuando tratemos el tema de Jesucristo y de la Encarnación, y entonces vamos a hablar de la Natividad. Llegamos aquí a un claustro, es el claustro de los Padres Franciscanos, es contiguo a la Basílica de la Natividad. Es un claustro precioso, medieval, de estilo gótico, que fue restaurado hace relativamente poco por el arquitecto Antonio Barluzzi, un arquitecto que solamente hoy menciono. Vamos a hablar de él seguramente a más de alguna vez en nuestra peregrinación. Pues bien, ¿por qué quise venir aquí hoy? ¿Por qué estamos en Belén? Estamos en Belén nada más y nada menos que por este santo. Vamos a hablar hoy de la Sagrada Escritura. Ya hablamos del hombre capaz de Dios, ya hablamos de la revelación de Dios, ya hablamos de la transmisión de la revelación, y hoy vamos a hablar de las Sagradas Escrituras o de la Sagrada Escritura. Y el gigante de la Sagrada Escritura en el cristianismo, queridos amigos, queridos hermanos, es San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los grandes santos de la antigüedad. Es llamado doctor de la Iglesia, es decir, uno que enseña, uno que sabe. Además, es padre de la Iglesia latina. Entre los grandes santos de la antigüedad hay algunos que se llaman padres de la Iglesia. No es que sean papás ni que sean solamente, son padres de la Iglesia como hombres excepcionales de la antigüedad, como grandes columnas del cristianismo, ya cuando el cristianismo había madurado y se había extendido por el mundo. En la Iglesia latina tenemos 4 padres: San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno, los 4 padres de la Iglesia latina. Y también la Iglesia ortodoxa tiene 4 padres, son los grandes. Luego hay otros padres apostólicos y otros padres de menor importancia. Pues bien, ¿qué es lo que hizo San Jerónimo? ¿Por qué es tan importante y tan grande? Tengo que decir en primer lugar que San Jerónimo vivió del año 340 al 420. 340 al 420. Era de la Dalmacia, fue sacerdote, vivió en Roma bastante tiempo, fue muy amigo del Papa Dámaso I, y el Papa Dámaso I le hizo un encargo muy especial. Primero le encargó revisar la traducción latina de los Evangelios, obra que terminó en el año 482, y hacia el año 490 empezó la traducción latina de todo el Antiguo Testamento. Estuvo trabajando en ello unos 15 años aproximadamente, una obra inmensa desde el punto de vista cultural, teológico, lingüístico, exegético y todo lo que ustedes quieran imaginar. Traducir la Biblia entera de una lengua a otra lengua, respetando el sentido, respetando la inspiración de Dios, es verdaderamente una obra gigante. Y esta obra la hizo San Jerónimo por una razón. Al inicio el cristianismo fundado por Jesús hablaba hebreo o arameo. Empezó a extenderse por el mundo antiguo, por el Imperio Romano, en el cual mayoritariamente se hablaba griego. Grecia, Antioquía, Egipto, en todo el mundo antiguo civilizado se hablaba griego. Por eso los primeros textos de los evangelios los tenemos en griego, y por eso mismo la Biblia hebrea se había traducido al griego, que es lo que se llama la versión de los 70. Entonces, digamos que el griego dominaba
junto con el hebreo, la palabra de Dios y el cristianismo original. Cuando el cristianismo se expande y eventualmente se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, año 313, con el Edicto de Milán, obviamente empieza a ser el latín, la lengua oficial del Imperio Romano. El latín comienza a ser la lengua imperante, y también en la liturgia, y también en la oración, y también para el pueblo. Entonces el Papa Dámaso I tuvo esta intuición pastoral: es necesario que el pueblo tenga la Sagrada Escritura, la conozca y la lea y la entienda perfectamente. Entonces le encarga a San Jerónimo que traduzca toda la Sagrada Escritura al latín. Y eso es lo que llamamos la versión Vulgata. Vulgata significa la versión del vulgo, del pueblo. La Biblia Vulgata, o la Biblia del pueblo. Esta Biblia la va a usar la Iglesia Católica pacíficamente durante más de 1000 años, hasta que en el Concilio de Trento, en el año 1546, la Iglesia, el Concilio de Trento, toda la Iglesia decide: esta va a ser la versión oficial de la Iglesia Católica. Y establece también lo que se llama el canon, del cual les voy a hablar enseguida. 1546. La Vulgata, es decir, la traducción que San Jerónimo hizo aquí en Belén de la Biblia griega o hebrea al latín, es la versión oficial de la Iglesia Católica. Esa versión oficial de la Iglesia Católica llegó, digamos, al inicio del siglo XIX, cuando empezaron a multiplicarse los estudios bíblicos con ciencias modernas, y tuvo una revisión importante para ajustarla todavía más a las lenguas originales: el hebreo, el arameo, donde se conocía el siríaco, que fue una de las primeras lenguas bíblicas. Y así el Papa Juan Pablo II, en el año 1979, promulgó la revisión de la Vulgata, o la Nova Vulgata, la nueva versión de la Vulgata. Bien, esto sobre San Jerónimo, sobre la Vulgata, sobre las escrituras, porque estamos hablando de traducción del libro de escrituras, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Quiero aquí hablar ahora de dos anécdotas que nos van a iluminar nuestra catequesis, que vamos a hacer abajo en la gruta de San Jerónimo, donde vivió muchos años, donde hizo la traducción de la Biblia y eventualmente donde estuvo sepultado durante siglos. Quiero comenzar con una anécdota. Ayer estuvimos en la puerta de Sión, el monte Sión, y les enseñé la puerta toda balaceada. Pues hace unos años conocí un soldado, ex soldado judío, que estuvo ahí defendiendo esa puerta en el año 67. Estaba un grupo de soldados, año 1967, cayó una bomba y salieron volando varios de ellos, imagínense, un bombazo. Llegaron a recoger los cadáveres con una pala mecánica. Recogieron los cadáveres y los estaban llevando a sepultar en una fosa común, cuando vieron que uno no estaba muerto, se estaba moviendo, estaba vivo. Y era este hombre. Estuvo gravísimo, estuvo en el hospital, estuvo en recuperación, judío, insisto en el judío. Y mientras se estaba recuperando y estaba en el hospital, su novia judía le llevó un libro y le dijo: ojalá tengas tiempo de leer este libro. Y le dejó el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, me emociona nada más de pensar lo que les voy a decir. Me dijo: padre, estaba en el hospital, ya estaba yo bastante recuperado. Tomé el Evangelio en mi mano y no pude parar de leerlo hasta que lo terminé del inicio a fin.
Los 27 libros del Nuevo Testamento me los devoré de un golpe. Y lloraba y veía y leía y cada vez iba leyendo y descubriendo más. Y me dice él, Padre, yo le puedo demostrar que cada verso, cada sentencia, cada oración del Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una preparación, son imágenes, son símbolos, son tipos que se va a cumplir en Cristo. Y me lo decía el hombre emocionado, llorando. Todo el Antiguo Testamento, cada frase, le puedo demostrar que habla de Cristo, prepara la venida de Cristo. Queridos hermanos, esta es la belleza, la armonía, la grandeza del misterio de la revelación de Dios, que como hemos ya venido diciendo, se prepara en el Antiguo Testamento, se va como amaneciendo hasta que llega el sol y se ve que es Cristo que nace aquí en Belén. Esa es la primera anécdota que les quería yo contar. La segunda anécdota tiene un poco de simpático y un poco de tragicómico, y lo voy a relacionar con una frase importantísima de San Jerónimo. Hubo en Estados Unidos, allá por los años 50, 60, un obispo americano llamado Fulton Sheen, un gran obispo y un gran predicador, famosísimo. Estaba cuando empezó la televisión y la radio, aparecía Fulton Sheen por todos lados, un gran predicador. Un día iba a viajar en un tren y se subió Fulton Sheen, se sentó en su lugar en el tren tranquilamente. Poco después llegó una señora muy elegante, muy encopetada, como decimos en México, y se sentó al lado de él. Y lo conocía, lo había visto, era un personaje famoso, Fulton Sheen. Entonces, empiezan la conversación de circunstancia. Buenos días, excelencia. Buenos días, señora, buenos días, tal. Y le dijo la señora, es un grande honor para mí ir a su lado. Sé que usted es una personalidad, etcétera, etcétera. Poco después, la señora, ya con un poco más de confianza, le dice, Monseñor, me voy a permitir decirle una cosa. Dígame, señora, yo soy atea. Espero que no le incomode que le diga yo que yo soy atea. No, señora, no me incomoda nada. Y entonces Fulton Sheen, repito, grande obispo, grande estudioso y grande predicador y además conocedor del corazón humano, le dice, señora, ¿usted es atea? Sí, soy atea. Supongo que usted ha leído todas las escrituras. Pues no las he leído. Supongo que usted ha leído los pensadores grandes, clásicos, griegos, los antiguos, los romanos. Pues no los he leído. ¿Y no ha leído usted a los santos padres? Pues no los he leído. ¿Habrá leído a Santo Tomás? Pues no los he leído. Entonces Fulton Sheen, educadamente, pero también con mucha claridad, le dijo, señora, me temo que usted no es atea. Usted es ignorante. Quise mencionar esta anécdota simpática, queridos amigos, porque hay muchos que se creen ateos y son ignorantes. No conocen mucho o nada de Dios, del catecismo, de la fe, de la Sagrada Escritura. Y se atribuye a San Jerónimo una frase lapidaria, importantísima y muy hermosa. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. El que no conoce las Escrituras no conoce a Dios, no conoce a Cristo. Queridos hermanos, es una frase que hoy quiero que resuene un poco en nuestros corazones, que nos agite, que nos sacuda, porque vamos a hablar de la Sagrada Escritura, vamos a explicar lo que es, y es importante que la conozcamos. El que no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo.
Termino esta introducción que ya se ha alargado un poco. Otra frase de San Jerónimo es la siguiente: la Tierra Santa es el quinto evangelio. El quinto evangelio. Es el evangelio que le pone distancia, color, clima, tercera dimensión a los otros 4. Queridos hermanos, cuando dice el evangelio Jesús subió al monte Tabor, si uno no conoce la Tierra Santa, ¿quién sabe en qué monte está pensando? Pues bien, la Tierra Santa, el quinto evangelio. A mí me encanta que en esta peregrinación de la fe, en esta peregrinación en que nos estamos tratando de sumergir en la palabra de Dios, bueno, ahora estamos apenas en introducciones, pero nos vamos a meter en la Biblia, en la palabra de Dios, en el evangelio, en la vida de la iglesia. También estamos recorriendo el quinto evangelio y espero que esto les ayude a su fe, les ayude a fortalecer, a iluminar, a ilustrar su camino de fe. Termino esta introducción, vamos ahora a dar 2 pasos y vamos a bajar a la gruta de San Jerónimo, donde vivió San Jerónimo durante muchos años y donde tradujo completita la Sagrada Escritura. Vengan conmigo. Mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la Biblia. Tengo aquí mi Biblia de Jerusalén que amo y tomo el Evangelio de San Juan, el inicio, el prólogo de San Juan. Nada más voy a leer el inicio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos con esta breve lectura metiendo nuestra mano y nuestro corazón en el centro, en el núcleo, en el origen y en la verdad de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, es la palabra expresada en palabras. La palabra, Cristo, el Verbo de Dios, expresado en palabras y palabras escritas. Es lo que Dios quiso desde siempre, es parte de su voluntad, es parte de su designio, que los autores sagrados, agiógrafos, que ellos escribieran libros, escribieran mensajes tal y como Dios se los iba inspirando. Ese conjunto de libros, esa obra de muy diversos autores y de muy diversos tiempos, tiene siempre como un autor común y único, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue inspirando a los autores sagrados lo que tenían que escribir y cada uno de ellos fue escribiendo a su modo, en su tiempo, con su cultura, con su vocabulario, con su carácter, con su propia personalidad, con su propia experiencia. Entonces, la palabra escrita, expresada, explicitada para nosotros en palabras. Vamos a tomar el catecismo y vamos a dejar aquí nuestra Biblia. Miren qué simbólico, sobre la tumba de San Jerónimo, nuestra Biblia, la Biblia que él tradujo con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta dedicación para todos y cada uno de nosotros. Hoy nos toca en el catecismo los números 101 al 141. Yo voy a
sintetizar un poco la explicación, les digo los números para que ustedes puedan volver, leer, completar, analizar, repasar. ¿Qué nos dice hoy el catecismo? Primer apartado, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Ya lo leímos, Cristo es la palabra, el logos, que Dios nuestro Señor va a pedir a una serie de autores sagrados durante el tiempo que vayan escribiendo mensajes. ¿Qué es lo importante, queridos amigos, y qué es lo que le da valor a esto? ¿Que es una colección de escritos antiguos? No. ¿Que todos juntos alguien los puso hace muchísimos años? Tampoco. El valor de estas escrituras, repito, de autores tan dispares y tan distintos, está en un hecho, en que todos estos autores fueron inspirados por Dios. Y cuando digo esto, no pienso en la inspiración que uno dice, ¡ay, qué inspirado me levanté hoy! Y te suelta un verso o una frase romántica. Cuando hablamos de inspiración, hablando de la Sagrada Escritura, hablamos de esa luz y de ese movimiento que el Espíritu Santo hizo en algunas personas para recoger mensajes, escribirlos, entenderlos, escucharlos y transmitírnoslos como escritos, como palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando leemos a Isaías o Jeremías o Crónicas o Proverbios o Génesis, al final decimos siempre la misma frase: palabra de Dios. No decimos palabra de Jeremías, decimos palabra de Dios. Y el concepto clave es la inspiración. Es un término técnico. Hablando de la Biblia, es ese movimiento del Espíritu Santo, esa inspiración del Espíritu Santo para que los autores sagrados nos refirieran el mensaje que Dios quería que nos refiriera. Hace poco en una de mis homilías mencioné una expresión que escuché por Navidades preciosa. La liturgia de la palabra que cada día escuchamos en la misa es una carta del amor de Dios escrita a nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nos transmite la liturgia de la palabra es todo palabra de Dios, transmitida, como digo, a través de los autores sagrados. Dice el catecismo: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Son personas normales, normalísimas, que de repente Dios escoge para que transmitan una partecita del mensaje. Los libros inspirados nos enseñan la verdad. Cuando todo lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Es importantísimo este término, inspiración, y luego sin error. Es un término que antes nos enseñaban como inerrancia. La Biblia tiene este carácter de inerrancia, no tiene errores. Y quiero aquí hacer una aclaración importante. La Biblia, como palabra humana, puede ser que tenga errores. Por ejemplo, ahora me viene un ejemplo que nos decían en las clases de Sagrada Escritura. La Biblia dice que los conejos son rumiantes y los conejos no son rumiantes. Pero tenemos que entender esto. La Biblia no es un libro de zoología. Entonces puede tener un errorcillo ahí diciendo que los conejos son rumiantes, como si hubiera dicho que eran reptiles. No importa.
el mensaje que no tiene error es el mensaje de Dios, es el mensaje de salvación. Quede esto bien claro. Y cuando decimos que la palabra se escribe en palabras y en libros, algunos usan una expresión que es muy equivocada. Dicen, el cristianismo es la religión del libro, la religión del libro de la Biblia. Eso es un error, porque esta palabra escrita tiene, dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro la Escritura. La palabra de Dios está escrita, pero no es solamente escrita, es palabra viva. Y por eso hablar de la religión del libro es un término muy equivocado, muy confuso. La religión de la palabra de Dios, sí. La religión de las Sagradas Escrituras, sí. Pero no la religión de un libro, como se oye también de algunas otras religiones. Para que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras, es importante que la interpretación se haga con el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura están latentes las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre que se revela, el Hijo que es la palabra y que va a ir revelando en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo que está siempre latente y que inspira, que sopla, que acompaña, que ilumina, que suscita, que mueve. Entonces, el Espíritu Santo, intérprete de las Escrituras, ¿qué nos dice el Catecismo? En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar, y por eso se estudia la Sagrada Escritura. ¿Qué quiso decir Isaías en su tiempo? Ese es el mensaje de Dios. No como lo cojo yo, lo leo ahora sin ningún conocimiento de nada. Lo que Dios quiso transmitir a través de los autores humanos y lo que Dios quiso manifestarnos mediante los autores humanos. Es decir, tenemos que entender bien las dos cosas. ¿Qué quiso decir Isaías? ¿Qué quiso decir David? ¿Qué quiso decir Moisés en su tiempo y quien escribió las palabras de Moisés? ¿Qué quisieron decir? Si no entendemos eso, estamos desarraigando la palabra. Segundo, ¿cuál era el mensaje de Dios en ese tiempo a través de esas palabras? Es aquí donde los estudiosos de la Biblia dejan la mitad de su cerebro. Queridos amigos, ahora un padre legionario está en Jerusalén estudiando Sagradas Escrituras y tiene que saber 3 o 4 lenguas modernas y 3 o 4 lenguas antiguas, algunas de ellas lenguas muertas, como el arameo. Porque si no saben esas lenguas y esa cultura, no pueden saber el origen de lo que el autor sagrado estaba diciendo. Y eso obviamente requiere no solo esfuerzo y estudio, sino la luz del Espíritu Santo. Hay otro principio para la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, y es que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, con la misma intención, con las mismas palabras, con los mismos significados y con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II nos señala 3 criterios para la interpretación de la Escritura. Los voy solamente a leer. El primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Queridos hermanos, el libro de las Crónicas no puede contradecir el libro de los Macabeos. El Cantar de los Cantares no puede contradecir el Génesis. Todos los libros de la Sagrada Escritura tienen una unidad y todos deben leerse e interpretarse en esa riqueza y en esa unidad. Es como un mosaico. Una piedrita le da sentido a la otra y la otra a la otra y todas forman una figura.
Segundo criterio de interpretación: leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Ayer hablamos de la tradición. Cristo entrega la revelación a los apóstoles y a los discípulos y a la Iglesia. Les dice: ustedes la van a llevar a todo el mundo. Y esa tradición viva empieza a leer, a interpretar, a entender, a aplicar. Empieza a releer todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Ayer les leí el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés. Entonces, esa lectura y ese entendimiento es leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Entonces, si yo quiero hacer un comentario de la Sagrada Escritura y haciendo mi comentario contradigo lo que dijo San Agustín y lo que entendió Santo Tomás y lo que dijo el Concilio de Calcedonia, obviamente no estoy haciendo una debida interpretación de la Sagrada Escritura. El tercer criterio es estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, dice el Catecismo, entendemos la cohesión de las verdades de fe entre sí y con el proyecto total de la revelación. Queridos hermanos, hay un enriquecimiento y unas cosas dan sentido a las otras y las otras le dan sentido a las otras, y así la Escritura tiene que leerse en todo su conjunto e interpretarse en todo su conjunto. La Sagrada Escritura tiene dos sentidos: uno literal, lo que está escrito tal como está escrito, y uno espiritual. Y los sentidos espirituales pueden interpretarse de diversas maneras. Aquí el Catecismo nos propone tres: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. No voy a poder explicar todos estos sentidos, pero uno es una parte más espiritual, una es una parte más moral y otra es la que nos conduce más al cielo. Por ejemplo, hablar de Jerusalén como la Jerusalén celeste, imagen de la Jerusalén celeste, nos está diciendo: esta Jerusalén te manda a la otra. Hace unos días hablé de la escalera de Jacob. Según una tradición, esa escalera era de madera y esa madera empezaba ya a significar la cruz de Cristo. Estamos en Belén, queridos amigos. El pesebre de Belén, pesebre de madera, es un símbolo de la cruz. Cristo nace y lo pone en un pesebre de madera. Están ya simbolizando la cruz. Entonces, ahí vemos un poco las interpretaciones, los sentidos que se encuentran en la Sagrada Escritura. Voy a hablar del canon. Miren, la Biblia completa, es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene 46 libros el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Y cuando se hicieron las Biblias, hace 2000 años o 3000 o 2500, depende cada uno de los libros, había otros libros paralelos muy bonitos y muy interesantes y muy edificantes. Pero la tradición de la Iglesia, es decir, toda la Iglesia junta, pastores y fieles, en oración, en el camino de la Iglesia, en el estudio, en la deliberación y guiados por el Espíritu Santo, dicen: muy bien, este libro es muy bonito, pero no es palabra de Dios. Entonces, la tradición viva de la Iglesia delibera y dice: estos libros sí son palabra de Dios. Y estos otros libros son libros muy buenos, pero no son palabra de Dios. Ustedes han oído escuchar de los evangelios apócrifos. Pues muy bien, cuando se escribieron los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, en ese tiempo se escribieron otros evangelios, los así llamados apócrifos. Es decir, eran escritos de ese tiempo muy bonitos, simpáticos, edificantes, todo lo que ustedes quieran, pero que la tradición viva de la Iglesia con los apóstoles en la cabeza y Pedro en la cabeza
dijeron, estos libros no son palabra de Dios, no gozan de la inspiración del Espíritu Santo porque a lo mejor contradicen la Sagrada Escritura en algún aspecto o inventan cosas fantasiosas o lo que ustedes quieran. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, inventan muchas historias edificantes sobre la infancia y la adolescencia de Jesús. Es bonito, es edificante, pero no es palabra de Dios. No nos revela exactamente lo que Dios quiso revelarnos a través de los evangelistas. Es importantísimo considerar también que el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen una unidad completa. En el Antiguo Testamento está como latente el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento se descubre el Antiguo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, los autores sagrados del Antiguo Testamento van preparando el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, la carta a los hebreos, el Apocalipsis, se refieren constantemente al Antiguo Testamento diciendo, mira, eso que dijo el profeta Jeremías, aquí se cumple. Eso que dice, aquí se cumple. Ya vieron lo que se dijo aquí está. Entonces hay una interrelación, un enriquecimiento de sentidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los cristianos, dice el Catecismo, veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. No es verdad. Es como si me dicen, las hojas y las frutas de un árbol ignoran al tronco y a la raíz. No pueden ignorarla. Es el mismo autor, es un mensaje comprensivo de una cosa y de la otra que en Cristo obtuvo su realización definitiva. El Nuevo Testamento, ya sabemos, es la vida y predicación de Jesús, recogida sobre todo por los 4 evangelistas, es la predicación y las enseñanzas de los apóstoles, y eso oralmente, por la tradición, y escrito como nos quedó escrito. El Evangelio, por ejemplo, en las vidas de los santos ha sido siempre la grande fuente de inspiración. Voy a leer una frase de Santa Teresita. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Va uno descubriendo siempre algo porque es inagotable. Yo me puedo vivir 90 años meditando el Nuevo Testamento y apenas estoy en el horizonte de toda la riqueza y toda la verdad. Prueba de ello es que todos los cristianos de todos los tiempos han leído el Nuevo Testamento y seguimos descubriendo y seguimos aplicando eso para nuestra vida. Hay un término técnico que ya mencioné antes, que es la tipología. El Antiguo Testamento tiene como flashazos que se llaman tipos, es decir, ejemplos, modelos, que luego se van a realizar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Egipto, el día de la Pascua, matan un cordero y ponen la sangre del cordero en las puertas para que el ángel exterminador no mate a los primogénitos. Recordarán ustedes esa escritura. Esa sangre y ese cordero van a ser luego Cristo, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Ese es el ejemplo típico de la tipología que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Termino, queridos amigos, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Voy a leer estos párrafos porque son deliciosos, me encantan, y así les invito a ustedes a leer
el catecismo, que es una maravilla para leer, para reflexionar, para estudiar. Dice así el número 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia ahora ha multiplicado catequesis, cursos bíblicos, escuela de la fe, escuelas bíblicas, tantos elementos para acercarnos a la palabra de Dios. Pero el mejor y el único acercamiento es que yo tome la Biblia y la vaya leyendo, la vaya gustando, etcétera, etcétera. Posiblemente con ayudas de entendidos, de maestros, en las parroquias, donde sea, pero tomar la palabra de Dios, leerla, interpretarla, pedirle al Espíritu Santo, leer comentarios. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía, recibe de las palabras de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Queridos hermanos, imagínense un domingo, cuántas homilías, probablemente millones de homilías y millones de gentes que escuchan la palabra de Dios y la homilía. Todo esto inspirado en la fuente de las Sagradas Escrituras. Termino. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Queridos hermanos, terminamos esto que cita el Catecismo y que es una frase de San Jerónimo como una grande invitación para nosotros. Conocer las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, de los apóstoles, los evangelios de Cristo, tomarlos en nuestras manos, leerlos, meditarlos, participar en retiros, participar en ejercicios espirituales. La Sagrada Escritura es la fuente, es la riqueza de la revelación de Dios. Ahí están todos los tesoros del amor de Dios y de la revelación para nosotros, para vivir, para ser verdaderamente hombres, para madurar, para santificarnos y para llegar al cielo. Vamos a prepararnos para celebrar la misa aquí mismo en la capilla de San Jerónimo. Mientras yo me preparo, dejemos unos minutos, unos momentos de reflexión y preguntémonos, queridos hermanos, dos cosas. Las apunté aquí y se me estaban olvidando. Dos reflexiones quiero sugerirles. Primero, ¿cuánto he agradecido a Dios las Sagradas Escrituras? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde están mis evangelios? ¿Tengo en mi casa una Biblia? ¿Tengo la palabra de Dios cerca a la vista? ¿Beso mi Biblia? ¿Beso mis evangelios? Y segundo, entre todas las palabras que escucho, ¿cuánta atención le pongo a la palabra de Dios? Queridos hermanos, todas las palabras que escuchamos son como una lluvia que entra en nuestra alma. Toda palabra que entra por mis oídos entra en mi alma y me hace bien o me hace mal. ¿Cuánto tiempo dedico a palabras bonitas, cariñosas? ¿Cuánto tiempo dedico a palabras violentas, a palabras obscenas?
¿Cuánto tiempo dedico a palabras útiles y edificantes? ¿Y cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? Si hiciéramos unos porcentajes de estas palabras que entran por mis oídos, podríamos hacer un balance de qué tengo en mi corazón. Ojalá que dediquemos más tiempo, más atención y más amor a la palabra de Dios. Nuestra fe crecería cada día más.